vamos a empezar con algo sencillo, las generalidades del derecho internacional público. Para empezar, ¿qué es el derecho internacional público? El derecho internacional público son las normas y coordenadas que se aplican a las relaciones externas entre sujetos, es decir, entre estados y sujetos. Ustedes me dirán, y puede ser entre un individuo y un estado, sí, dependiendo qué tipo de individuo sea. La finalidad esencial del derecho internacional público, y esto que se les quede muy grabado, la finalidad siempre del derecho internacional público va a ser asegurar la paz y la seguridad internacional. No sé si alguno de ustedes ha visto la película Mi Simpatía. ¿Alguien la ha visto? Sí. Sí, Lila. Bueno, los que me dijeron, aquí me sale un nombre, los voy a escoger al azar. Me salió un Eli Cast, no sé si está aquí, porque me dio un like, diría alguien. Licenciada, aquí estoy. Buenas tardes. Eli Cast, me quedo contigo. Ah, ya di quién es. Eli Cast, hay una parte de Mi Simpatía en el área de las preguntas, y ¿qué es lo que la mayoría repite? Paz mundial. La paz mundial, o sea, parece chiste, gracias Eli, parece chiste, pero si se dan cuenta, o sea, esa es la finalidad del derecho internacional público, asegurar la paz y la seguridad internacional. ¿Por qué? Aquí vamos a tener a veces muchas confrontaciones, y tal vez eso lo miren ya en Derecho Internacional Público 2, pero aquí ya vamos a entrar en ese debate que ¿para qué está? ¿Cómo así que para qué está así? Porque me van a decir, Linda, pero mire tantas guerras que hay, ¿qué hacen? Acuérdense que una de las organizaciones competentes de tener esa paz mundial es la ONU, y a veces sí deja muchas cositas que desear, pero no se preocupen, eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Entonces, acuérdense que el derecho internacional público son las relaciones entre sujetos soberanos, organizaciones internacionales y estados. Su finalidad, acuérdense, asegurar la paz y la seguridad. Vamos con el otro lado, espérenme que esto se me pierde un poquito. Sus ciencias auxiliares. Aquí no me enfoco mucho, ¿por qué? Porque ustedes ya las saben. Estas pueden dividirse en jurídicas y no jurídicas. En las jurídicas ya saben, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho financiero, derecho penal, derecho civil. Eso me imagino que a estas alturas ya han de saber qué es, por si les pregunto, miren, ¿qué es derecho constitucional? Tal cosa. ¿Qué es derecho administrativo? Tal cosa. Entonces ahí no me quiero enfocar a tanto. Igual en las no jurídicas encontramos historia, geopolítica, ciencia política, sociología y economía. En estas ciencias es donde se basa el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta necesita tanto las jurídicas como las no jurídicas para, pues no que puede existir, pero sí, al final siempre las necesita. Vamos con la siguiente. La evolución histórica. Esta se da a partir de dos orígenes. Si voy muy rápido, me lo hacen saber, por favor. Por favor, que a mí se me olvida que estamos en derecho y pienso yo que estamos en mi área. Solo le vamos a dar aquí a la compañerita acceso para que no nos vaya a estar interrumpiendo. Bueno, evolución histórica. ¿Por qué la evolución histórica? Porque el derecho internacional público no tiene tanto tiempo. Esto se da a partir de dos orígenes. La primera, que son los estados más antiguos. Por ejemplo, Egipto, Venecia, Esparta, Atenas, Babilonia, India y China. El segundo, que está conformado por los estados modernos europeos tales como España, Inglaterra,
Francia, Holanda, Alemania e Italia. Estos últimos se deben a que se fundamentan en principios como la igualdad y la soberanía. Entonces, ¿por qué están primero, diría la mayoría, los asiáticos, Oriente? Bueno, acuérdense que Egipto, pues, yo creo que la mayoría de cosas empieza en Egipto, no en Roma. Roma, acuérdense que viene después de Egipto. Si queremos meternos, pues, en clases de ideología, pues Dios manda a Moisés a sacar a su pueblo elegido de Egipto. Entonces ahí ya viene toda esa historia. Yo creo que esa parte de historia, no me acuerdo en qué curso es que miran esa parte. Y estos últimos en España, ¿por qué? Porque son los que ya vienen a gobernar los demás países, los demás continentes. Entonces no sé si vamos bien hasta ahí. Sí, licenciada. Tranquilos que el regaño viene de último. Para los que entraron tarde, hay regaño al finalizar la clase, por favor. Entonces, sigo avanzando. ¿Qué es el derecho interno versus el derecho externo? Aquí voy a necesitar que tengan su constitución, ¿verdad? Yo aquí lo copié, pero a veces sí cambian algunas ciertas palabritas y les voy a decir por qué. Bueno, ¿qué es el derecho interno? Es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los individuos o instituciones o de estos con el Estado. Acuérdense que cuando miremos Estado en mayúscula, no me está hablando del lugar, sino que del Estado en sí, o sea, de lo que conforma el país. Es decir, que esto es propio de cada país. Por ejemplo, aquí en Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, por si miran ahí el CPRG, aunque por eso les digo a estas alturas ya no les tendría que decir qué significa, por el gran nivel que están, el Código Civil guatemalteco, que es considerado la norma jurídica propia del derecho interno de Guatemala. Junto con sus poderes tenemos legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí tampoco me voy a detener porque ustedes ya saben cuál es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Lo que sí me voy a detener va a ser en esto. El ser humano está por encima de cualquier circunstancia, tomando en cuenta lo que es el artículo 46 de la Constitución. Como Estado hay que respetar las convenciones sobre derechos humanos. Ojo con eso. Se respetan las convenciones sobre derechos humanos. Acuérdense que nada es más que la Constitución. Y ahorita vamos a explicar bien eso. El artículo 46 habla de la preeminencia del derecho internacional, que establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Qué quiere decir esto? Para que no me oigan solo a mí, no sé si alguien ahí tiene su constitución y me vuelve a leer el artículo 46, por favor. ¿Le ayudo, licenciada? Muchas gracias. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Gracias, Karina. Solo me lo puede leer un poquito más despacito. Muy bien, licenciada. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala
tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muchas gracias, Karin. ¿A qué vamos con esto? Yo creo que si no estoy mal, en el primer año ustedes miran acá famosa pirámide de Kelsen. No sé quién se acuerda de esa pirámide de Kelsen. Linda Ramírez se acuerda de la pirámide de Kelsen, entonces ella me va a decir cuál es. Buenas tardes, licenciada. La pirámide de Kelsen es la que nos decía que la jerarquía de las normas jurídicas eran en la parte más alta las constitucionales, las normas constitucionales, luego las ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas. Miren qué excelente. Lástima, gracias, Linda. Lástima de verdad que no estamos presencial porque soy capaz que les hago un breve parcial de esto. ¿Están de acuerdo con lo que dice Linda o nos mintió? Es correcto, licenciada. ¿Por qué es así, Rubén? Porque las constitucionales, que es la de mayor jerarquía, y bajo ellas, pues están todas las demás mencionadas. Y hay excepción, pues, de los tratados internacionales, ¿verdad? Que son los que se deben, como lo dice la norma, que en materia de derechos humanos, pues los convenios no es que vayan a ser superiores a la Constitución, lo entiendo yo, porque entiendo que en nuestra Guatemala la Constitución es la superior, pero sí se van a respetar esos tratados internacionales. Entonces, en palabras más simples, gracias, Rubén. En palabras más simples, porque entiendo que ya hablen así muy técnicamente y está bonito, pero digamos que yo no entiendo de qué me están hablando. ¿Quién va primero entonces? La Constitución, La Constitución. Segundo, La Constitución. el Pacto de San José. Pactos y convenios en materia de derechos humanos. Señor bendito, espérenme. El pacto y convenios, ahí vamos. No le voy a poner lugar, pero vamos a ir como que de arriba para abajo. Entonces tenemos la Constitución, pactos y convenios. Después de pactos y convenios, ¿quién viene? Leyes orgánicas. Las leyes orgánicas. Y abajo de eso, Reglamentarias. Leyes especiales. Leyes especiales y reglamentarias. Señor bendito, no puede ser que de 101 personas solo 4 sepan de esos. Miren, se los juro que si hubiéramos estado presencial les regalo 5 puntos. Buenas tardes, licenciada. Es válido Solo todavía. como recordatorio para los compañeros, siempre nos hablaban de CORI, que son las constitucionales. Ahí solo hacíamos una pequeña, agregamos el pacto y convenios, las orgánicas, reglamentarias e individualizadas para poderlo recordar. Ok. Aquí sí ya se asustaron, hablamos de puntos y ahí sí ya quieren hablar todos. Lástima. Bueno, yo aquí les hice, les digo, les hice, la copié por ahí porque abajo está quien hizo la gráfica, ¿verdad? Entonces, como dicen ustedes perfectamente, la pirámide de Kelsen tenemos nivel fundamental, la Carta Magna. ¿Cuál es la Carta Magna? La Constitución. ¿Por qué está a la par derechos humanos? Porque el mismo artículo 46 lo dice y eso que se les quede grabado. Cuando sean tratados y convenios de derechos humanos, ojo, no van a ser convenios de medio ambiente, que pacto de San José, que algo ambiental, que algo, no, solamente de derechos humanos va a estar al mismo nivel que la Constitución. Después sigue el otro nivel, como decían ustedes, ya las leyes, los Jesús, se me fue el nombre, leyes nacionales y locales, convenciones, pactos y de último sentencias, reglamentos. Ya vi que ahí es también. Los que tienen dudas, ya vayan haciendo memoria, vayan refrescando. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, en el no grado, pero en el
semestre que van ya lo tendrían que manejar bien, ¿verdad? Yo aquí solo se lo recalco, ¿por qué? Por la clase. Acuérdense que derechos humanos va a estar a la par de la Carta Magna, es decir, la Constitución. Entonces sigo avanzando. ¿Y qué es el derecho externo o también conocido como el derecho internacional? Y volvemos a lo mismo, casi en lo del principio que decía que regula las relaciones entre los estados, organismos internacionales y demás sujetos del derecho internacional público, incluyendo a las personas. ¿Qué quiere decir esto de incluyendo a las personas? Ustedes me dirán, bueno, o son estados, o son organismos, o qué son. No sé si ustedes ven noticias o no, pero que fue un acontecimiento algo relevante hasta el mes. Lo de Maduro, la captura del presidente de Venezuela. Excelente, Rubén ya está a un paso de ser internacionalista. Rubén, cuéntanos qué pasó, porque ya vi que algunos de tus compañeritos no andan en el hilo, y acuérdense que yo cuando sientan los empiezo a llamar así, fulanito, y si me contesta, qué bueno, y si no, lo voy a sacar de la clase. A ver, Rubén, cuéntanos un poquito, danos un resumen. Muchos actualmente todavía está en entre dimes y diretes por qué Estados Unidos viene y lo vemos, está violando la soberanía del país de Venezuela. Sin embargo, pues ahí sí que los comentarios que se escuchan, pues que es más fácil venir y acusarlo de lo que lo tomó Estados Unidos por tráfico de drogas, para poder venir y apoderarse, llamémosle así, de los pozos petroleros allá en Venezuela, que ese es el objetivo principal de Estados Unidos, apoderarse de esos pozos petroleros, perdón. Entonces, viendo esa historia, algo similar como lo que sucedió hace cuántos años acá en Guatemala, yo creo que yo ni había nacido, pero es lo que dice la historia, va cuando Estados Unidos viene y se apodera de todas las plantaciones, de todas las tierras más bien, que producían banano acá en Guatemala, la Fruit Company, algo así, que basado en eso pues vienen y hacen como que un golpe de estado a un presidente acá en Guatemala, como para ellos poner al presidente que ellos querían, para poder tener paso libre y apoderarse de todo lo que quisieran acá en Guatemala. Es la comparación que yo pude hacer con lo que sucedió en Venezuela, con lo que sucedió en nuestro país acá en Guatemala hace cuántos años. Muchas gracias, Rubén. ¿Por qué le preguntaba yo a Rubén acerca de esto? Para que ustedes se den cuenta a qué se refiere cuando se habla de Estado, organismos internacionales. Ustedes dirán, ¿por qué la ONU permite ese tipo de cosas? Eso lo vamos a ir viendo porque sí está dentro de los temas, pero está más adelante. Así que eso dejémoslo ahí como en un pendiente, porque sí se va a tratar ese tema, pero más adelante. Y aspectos del derecho. En este caso, como lo decía Rubén, Maduro viene siendo esa persona, ese sujeto. ¿Por qué? Porque fue tanto, ¿cómo se le diría? El auge, o fue tanto, no el auge, pero sí llamó tanto la atención la manera como lo hallaron. Se hablaba de que él iba en avión, lo trasladaban en el avión, que siempre no, que él iba en buque. O sea, hicieron tantas cosas por cualquier situación que también se diera, ¿verdad? Porque a pesar de que no lo habían matado, acuérdense que la gente puede decir, ay, lo mataron en el camino y quién sabe. Lo que sí, Rubén debería ser internacionalista, no está casi nada de serlo, pero sí, Venezuela es rico en petróleo, eso todo el mundo lo sabe, no es secreto, pero como les digo, ese es un tema que lo vamos a ver más adelante cuando ya toquemos los territorios, más que todo ahorita del país.
Ahorita no lo vamos a ver tan más allá de lo general, pero sí se va a tocar. Entonces, las sanciones solo son impuestas por el Pacto de la Sociedad de Naciones y por la Carta de la ONU. Este Pacto de la Sociedad de Naciones es ahora lo que conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. Aquí no me voy a meter mucho, ¿por qué? Porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? No se asusten, pero para ir entrando ya en contexto, en confianza, y sí les voy a encargar. Yo soy una que a mí no me gusta ver noticias, o por lo menos noticias amarillistas. Que un muerto aquí, que un muerto allá, porque eso más bien lo estresa a uno. Hay gente que de verdad sí se asusta y se pone tensa y todo el día anda con el Jesús, saber si voy a regresar a mi casa, pero por lo menos en mi clase sí los exhorto a que estén al día en noticias internacionales. ¿Por qué? Porque nos va a ir sirviendo con el módulo de la clase, con la forma que yo doy clase. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien o hay algún pendiente. ¿Todo va claro? Vamos bien, licenciada. Muy bien. Entonces, sigo avanzando. Entonces, las denominaciones del derecho internacional público: tratados, acuerdos, convenciones, protocolos. Ustedes van a decir, ¿todo es lo mismo? Sí, pero no. Pareciera, pero no es. Entonces, aquí tenemos la evolución. Esto de los tratados, acuerdos, convenciones y protocolos, solo se los doy así de repaso porque más adelante se van a ver más detallados. Entonces, la evolución del derecho internacional y los derechos humanos. ¿Por qué vuelven a salir los derechos humanos? Acuérdense que hace mucho tiempo, bueno, aquí ya nos fuimos las fases claves de la evolución. Están los antecedentes antiguos y modernos. Antes de entrar a esto, acuérdense que venía, como les decía yo, de Egipto. Yo no sé qué religión profesan, pero tal vez alguna vez por si han visto, como diría Minera, por si ustedes han visto alguna película, no me acuerdo cómo se llama esa película, pero es de Moisés y Ramsés, con que si fueran de caricaturita, que ellos dan ahí toda la historia de Moisés. ¿Qué pasaba en esos tiempos? La esclavitud. ¿Cuál era el propósito de Moisés? Liberar a este pueblo de Dios de Egipto. Usted va a decir, ¿por qué me estoy metiendo? Sí, yo creo que así se llama, el príncipe de Egipto. Yo creo que la voy a buscar, se las voy a dejar de tarea para que vayamos entendiendo el porqué. Pero voy a buscar con ese nombre y si es esa, ya tienen tarea para el fin de semana. Miren una película con su novio, con sus novias, su mamá, su papá, y les preguntan qué es una tarea, les dice. Bueno, en los antecedentes antiguos y modernos tenemos Cilindro de Ciro, 539 a.C., considerado el primer documento de derechos humanos por sus decretos sobre esclavitud, libertad religiosa e igualdad racial. Acuérdense que desde hace mucho se ve, sino incluso también podemos ver El Gladiador. No sé si han visto esa película. Yo creo que la mayoría hemos visto El Gladiador. ¿Sí? ¿No? Sí, Sofía. ¿Qué pasa? Tal vez como en los primeros, ¡ay, Jesús! 20 minutos de la película. Está ahí, es que no recuerdo qué puesto tiene, pero es como un general del ejército. No sé de qué país o qué nación, pero que es muy bueno en su trabajo y pues al final lo traicionan y se vuelve esclavo. Ajá, pero esa parte es a la que quería llegar Sofía. ¿Se dan cuenta cómo los venden? No sé si se han percatado cómo venden a los gladiadores.
un buen negocio para los juegos. Ajá, exacto. Gracias, Rubén. Ya vi que les voy a empezar a dejar varias películas. Ustedes dirán, la Liz no tiene nada que hacer. Fíjense que sí tengo un montón que hacer, pero algo que sí me gusta es ver muchas películas de cualquiera. Entonces ya van 2, ya llevan 2 de tarea. Pero ¿a qué voy con esto? Vienen los años de esclavitud, si se dan cuenta, como decía Sofía, máximo décimo meridiano de no sé qué, porque tampoco se me queda todo el nombre. Es comandante de los ejércitos del norte. Ahí está, vieron. Esposo de una esposa asesinada, padre de un hijo asesinado. No me gusta, dice. Exacto, miren, Rubén ya les di el chivo. Pero ¿a qué voy con esto? Si se dan cuenta, y no soy racista, porque no soy racista, pero si se dan cuenta, Máximo, a pesar de ser un gran comandante, él resulta siendo un esclavo. Y le va peor y lo tratan peor que al otro su amiguito, el morenito, porque me da pena decirle negrito, pero el morenito. Entonces él no están viendo su color de piel, no están viendo quién es, no, esclavo, perdió, lo trataron mal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Caemos a lo mismo. Lo que se buscaba ya iba siendo la igualdad, no se sabía cómo, ¿verdad? Entonces, entramos a la otra de la petición del derecho de 1628. Es un documento inglés que estableció principios como no impuestos sin consentimiento para el parlamentario y encarcelamiento sin causa. Caemos a lo mismo. Máximo lo hacen esclavo, luego se va preso. ¿Por qué? Por un montón de rollos, no se los quiero decir porque ya vi que la mayoría no les gusta ver ese tipo de películas, pero yo creo que para que me entiendan la van a tener que ver. Entonces, los encarcelan injustamente, ¿verdad? No me voy a meter a detalles para que les quede ahí la duda. Y las revoluciones burguesas, la afirmación de la individualidad y los derechos del hombre frente al antiguo régimen, los siglos XVII y XVIII. Entonces me voy pasando a la otra fase, que es la evolución del derecho internacional y los derechos humanos. Aquí ya viene lo bonito, el nacimiento formal. ¿Qué quiere decir eso? Para que se diera este nacimiento formal pasaron 2 acontecimientos fuertes. ¿Alguien me los puede decir? Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Excelente, gracias Darwin. Para llegar a ese punto, primero tuvieron que haber un montón de muertes. Digo un montón de muertes, esos hay documentales, son documentales muy fuertes. Incluso hay películas, pero yo creo que las películas se basan más en la Segunda Guerra Mundial, que fue ya una de las más fuertes. ¿Por qué? Por la forma en que se trató a los nazis, ¿verdad? Entonces de ahí es donde se vuelve más formal, donde dicen, bueno, no, aquí hay que hacer algo. Como decía, ¿cuál era el fin del derecho internacional? La paz mundial. ¿Y qué más? Asegurar la paz y seguridad internacional. Jesús, lo tienen al revés, pero ahí van, ya vamos a regresar a la primera presentación. Entonces, se da la creación de la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, en 1945, impulsada porque por la necesidad de paz tras la guerra. Su carta estableció la protección de los derechos humanos como principio fundamental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se da hasta en 1948, o sea, 3 años después de la última guerra, un hito fundacional, no vinculante inicialmente, pero base para el derecho internacional de los derechos humanos, promoviendo el valor supremo de la persona humana. La consolidación normativa, décadas de 1960, 1070, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derechos de primera generación, que aquí es donde ya se mira la libertad y el voto. Es decir, mire Sofía, mire Robert, mire fulanito y sotanito,
Eso sí, acuérdense que las mujeres todavía no votaban en esa época. No tenían tampoco tanta libertad, pero ya se hablaba de un voto. Ya se hablaba de libertad, ya se hablaba de un voto, y viene el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Derechos de Segunda Generación, Trabajo, Salud, Educación. Y los tratados regionales, la Convención Europea de los Derechos Humanos de 1950 y la Convención Americana en 1969. O sea, ustedes van a decir, ay, qué bonito, ya se empieza a ver bonito. Sí, ya empieza a agarrar forma. ¿Por qué? Porque todos los estados ya dicen, bueno, ya mucha guerra, las guerras, ¿para qué sirvió? Solo para ver qué países eran más fuertes. Y hasta el día de hoy se logra ver, solo se los voy a dar así una pincelada. ¿Por qué? Porque eso está dentro del curso cuando ya hablamos de territorios. ¿Por qué? Para que un país se diga que es fuerte, o como le decimos nosotros los internacionalistas, potencia mundial, ¿qué tiene que tener un país? Territorio, gobierno, su ejército. Son como 5 variantes las que hacen que un país se diga, es potencia. Porque ustedes dirán, ¿por qué Estados Unidos es potencia? Estados Unidos, todo su país está bien. O sea, llena tal vez la mitad de inmigrantes, pero su país económicamente es un país fuerte. ¿Por qué? Porque no hay un estado que diga, ay, ese estado es analfabeta. No. O sea, un país tiene que ser fuerte todo. En territorio, tiene buen territorio. En ejército, tiene uno de los mejores ejércitos. Entonces, eso lo hace volver una potencia. Ustedes dicen, China sí, pero no pasa a Estados Unidos. El problema es que China es demasiado grande y hay partes analfabetas. Entonces, es como que le dijera yo a Eli, tú tienes todo, pero a ti te falta esto. Entonces no lo tiene todo. Se queda a medio. Se los digo que se los doy así pinceladas porque sí hay adelante en tema de eso para que solo nos enfoquemos en esa parte. Ahorita solo es así, un pasón, no se asusten. Y vamos a lo último, que es la expansión y sistematización. Finales del siglo XX a la actualidad. El surgimiento de la tercera generación, es decir, los derechos de solidaridad y colectivos, pueblos, medio ambiente. Mecanismos de control, la creación de cortes y comisiones, la Corte Internacional de los Derechos Humanos y el Tribunal, Jesús, no me acuerdo de qué es el se los tengo pendientes, y órganos de supervisión, relatores, comités para asegurar el cumplimiento estatal. Obligaciones estatales, los estados se comprometen a respetar, óiganlo bien, respetar, no interferir, proteger, impedir abusos y adoptar medidas positivas, los derechos humanos, a ratificar los tratados. Es decir, yo como Guatemala, mi punto es aceptar y respetar. Eso también hay un punto, pero más adelante. O sea, ahorita dan ganas de verlos todos, pero no se puede. ¿Por qué? Porque yo como Guatemala, mi deber es respetar, proteger y hacerle caso a todas las medidas. ¿Usted va a decir en Guatemala se violan los derechos humanos? Sí. Y de cualquier forma, no solo es de una, ¿verdad? Y hay incluso, también pasaba ahorita un problemita. No sé si saben qué fue lo que pasó ahorita con Estados Unidos. Siempre Estados Unidos, pero ahorita fue el susto a nivel internacional. No sé si alguien sabe. La movilidad. ¿Sobre la reunión que tuvo con el señor Petro de Colombia? No. Okay. ¿Neri? Fue la del ejército de toda su flota al
al estrecho de Hormuz en Irán. No, Lo de Groenlandia, Linda. No. no, sí andamos por ahí, pero no, es otra cosa. Relacionado con derechos humanos, licenciada, sería lo que está haciendo ICE, que está matando personas, está agarrando ancianos, niños, etcétera. ¿Será Tal sobre vez, eso? tal vez no derechos humanos, pero sí fue algo muy relevante y fueron pérdidas millonarias. ¿El impuesto a la remesa, licenciada? Bancafé. No, Lo de los aranceles, ¿no? no. El que me lo diga de verdad que les doy un punto. Yo creo, Sí, sí. yo creo que eso va más del lado conspiranoico, pero archivos que sacaron relacionados a pedofilia y Epstein No, y demás, pero creo que va para otro lado. no, no. No se vale googlear, eso sí no se vale. ¿No? No, Linda. ¿No? Bueno, perdieron su punto. Siempre hablando, por eso les digo, hagan de cuenta que ahorita se vuelve, no son de los inmigrantes tampoco. Hagan de cuenta que cuando se meten conmigo, enfóquense en derecho internacional. Aquí en Guatemala lo vemos segundo plano, ahorita ustedes son nivel internacional. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Cómo es posible que Estados Unidos se salga de la OMS? ¿Sí escuchas? Eso es, sí, yo estoy enterada de que Estados Unidos se salió y de que con un grupo de millonarios iba a crear como que su propia ONU, por así decirlo, porque no tengo el nombre ahorita en la mente, pero es prácticamente de millonarios y gente blanca. O sea, gracias, ese es el punto al que quería llegar. Se sale Estados Unidos siendo potencia mundial, siendo parte de la ONU, siendo miembro activo, siendo parte del Consejo, dice yo me salgo de la OMS. ¿Qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud. Se dice que Estados Unidos es uno de los países que más aporta en químicos, biología, medicina, y dice yo me salgo. Entonces eso sí fue algo así impactante. Se podría salir cualquiera, pero ¿por qué ellos? Acuérdense que todo tiene un fin. No es que tengan que ver CNN, no, yo CNN no miro noticias, miren de donde vean, tampoco cualquiera, porque como les digo, hay unas que son amarillistas. Entonces, siguiendo, las fuentes del derecho internacional público. Era lo que les decía yo, que aquí lo íbamos a ver más despacito. Como fuentes principales tenemos los tratados, convenios y costumbres. ¿Qué son los tratados? Son la fuente principal del derecho internacional, también llamado derecho convencional, que son acuerdos celebrados por escrito entre dos o más sujetos con el fin de incluir a las organizaciones internacionales. ¿Y cuál es el convenio? Es un acuerdo que se da entre dos o más estados, organismos internacionales e instituciones con capacidad jurídica internacional para, óiganlo bien, resolver y regular la ejecución y desarrollo de sus relaciones recíprocas. Es decir, una es por escrito y la otra ya es para resolver y regular la ejecución. Ustedes van a decir, yo lo mido igual. Ya hay diferencia. ¿Por qué? Porque aquí entre los tratados es entre dos o más sujetos que incluye a las organizaciones, y el convenio ya agarra estados, organismos internacionales, instituciones para resolver y regular. Y la costumbre, que es la repetición, acuérdense que, ¿cómo es que le dicen en derecho? Tienen una frase Consuetudinario.
Sí, pero es que hay una frase, bien. La costumbre se vuelve ley. Exacto, esa es, la costumbre se vuelve ley. Eso, la costumbre se vuelve ley. Entonces, estas tres son las fuentes principales, ojo con esto, las fuentes principales del derecho internacional. La costumbre es la repetición de los actos acompañada de un sentimiento de obligatoriedad ante un mismo hecho y que por lo mismo llegan a considerarse ley. Las fuentes secundarias. Aquí ya vamos viendo otras cosas más raras, dicen ustedes. Las decisiones judiciales, doctrina, cartas de entendimiento, resoluciones de organismos internacionales y actos unilaterales de los estados. ¿Qué es esto? Las decisiones judiciales es la jurisprudencia, la cual consiste en el conjunto de principios y normas establecidas en sentencias internacionales que sean más o menos uniformes cuando aplican a 5 casos concretos. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que si como existen organismos organismos internacionales, también van a haber cortes con respecto a ciertos temas. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron los ad hoc, es decir, que fue solo para ese momento, las cortes ad hoc en donde dice, bueno, esto y esto, entonces ahí ya se llevan esos juicios. La doctrina, que es el conjunto de textos, revistas, manuales, conferencias, etcétera, que nos han dejado los distintos investigadores y juristas del derecho internacional. De doctrina, yo creo que ustedes, con base de derecho, ya lo saben. Las cartas de entendimiento, estas son misivas suscritas por los estados y que se resuelven situaciones de poca trascendencia. De estas no vamos a oír casi muchas. Las resoluciones de los organismos internacionales. Existe una actuación unilateral, heterónoma, creadora de normas jurídicas impuestas a los estados soberanos por el conducto de organismos internacionales. Esta etapa es transitoria y tiene gran relevancia la voluntad soberana de los estados. Es decir, aquí todo va a ir en paz. Si se dan cuenta, regresando, retomando ya ahorita el país, no sé si saben, dime, Sofía. Perdón, Eli, volviendo un poco a las fuentes principales, ¿podría decirme un poco más sobre la diferencia entre tratados y convenios? Es que no me quedó clara la diferencia, por favor. Mira, pues, los tratados van a ser celebrados por escrito entre 2 o más sujetos, es decir, no quiero tocar ese tema porque lo vamos a ver más adelante, pero entre tú y yo, ponétele, Sofía, mira, firmemos esto en donde tú y yo vamos a tratar de llevar la clase en paz. ¿Cuál va a ser nuestra organización internacional? La universidad. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos dentro del mismo grupo, pero la que nos rige es la universidad. Entonces, tú y yo vamos a firmar ese contrato, ¿verdad? Por escrito, en donde tú y yo nos vamos a llevar bien hasta que termine el semestre y vamos a incluir a la universidad como testigo en que tú y yo nos vamos a llevar bien y no va a haber ningún problema. ¿Sí? Sí. Entonces, ya el convenio ya va a ser un acuerdo que se da entre 2 o más estados, organismos internacionales, y ahí ya vi que me comí un pedacito, e instituciones con capacidad jurídica internacional. Es decir, si ustedes conocen bien la U, o por lo menos donde están ubicados, es decir,
Bueno, derecho va a llegar a un acuerdo con ciencia política, odontología, trabajo social y economía, si no estoy mal, y humanidades, en llevarse bien. ¿Por qué? Porque ya está hablando de estados, ya no solo son dos personas, sino que estados, o por lo menos miren la Facultad de Derecho de la USAC, Facultad de Derecho de la Mariano, de la Marroquín, del Valle, van a llegar a un acuerdo para resolver y regular la ejecución y desarrollo de sus relaciones recíprocas. Es decir, ahorita si se dan cuenta, lo vamos a hacer más claro, con la elección de los que están para la CC. ¿Cómo fue esa elección? Y lo voy a hacer con referencia al CAN, porque es donde más me mantengo. Va el rector de la universidad. ¿Por qué? Porque él es el único de la universidad pública. Va el licenciado Henry Arriaga con su suplente. ¿Por qué? Porque son los únicos de universidad pública. Y después vienen las privadas. Viene fulanito, sutanito, tal y tal y tal. Y de ellos tienen que llegar a un acuerdo en que, bueno, somos ejemplo, porque ahorita no sé cuántas universidades privadas hay, no sé si hay 12 o 15. Y de esas 12 nos vamos a poner de acuerdo en que solo 2 pueden entrar dentro de, para que puedan elegir o puedan calificar al que vaya para la CC. Entonces, esa es la diferencia, que el tratado va a ser entre 2 o más sujetos por escrito y el acuerdo ya va a ser más grande, ya va a ser entre estados y organizaciones, es decir, Estados Unidos, Organización de las Naciones Unidas, dependiendo del tema que se vaya tratando, ese va a ser el organismo que va a entrar para regular y resolver la ejecución. Es decir, con lo que tocábamos ahorita, como bien lo decía Rubén, de Maduro. ¿Por qué lo permitieron? Algo tuvo que haber más ahí, porque si no es solo de que, ay, sí dieron permiso, no. Siempre hay algo de más en ese tipo de cosas. Pero no sé si te quedó claro, Sofía. Sí, Lica, muchas gracias. Ok. Manuel, yo vi tu manita levantada. Sí, Ligda, solo para dar un ejemplo, bueno, por lo que entendí que lo que explicó fue que los tratados, por ejemplo, sería como entre Guatemala y Estados Unidos, que están en la misma organización de las Naciones Unidas, y por ejemplo, en los convenios podría ser como Estados Unidos con, qué sé yo, Corea del Norte, que no está en las Naciones Unidas. Eso fue lo que entendí yo más o menos, pero no sé si estoy bien. Fíjate que me da duda ahorita que me dijiste Corea del Norte, si está o no está. Fíjate que sí voy a investigar esa parte, porque no sé si lo que tú dices si es norte o es sur el que no está, porque sí todos, bueno, casi la mayoría de países están dentro de, pero también ahí se tiene que dar como que un orden, pero sí es así, Manuel, pero sí se da como un orden para que pueda ser parte de, para que se llamen de, si se dan cuenta, Taiwán no es parte de, pero está de forma observatoria, pero no me quiero meter mucho en este tema porque, como les digo, más adelante los vamos a ir viendo de forma detallada, pero como les digo, los tratados se los voy a decir así porque sería mentirles, pero Guatemala es el patio trasero de Estados Unidos. O sea, Guatemala es maniquí de Estados Unidos, vienen, hacen y deshacen. Sí, perdón, se los tengo que decir como internacionalista, no les puedo mentir, pero Guatemala lastimosamente es periferia, no es centro. Entonces Guatemala solo para eso lo utiliza, para que les diga, vos decís sí porque sí, nada que tenemos voz y votos, no. O sea, nosotros si nos rebelamos con Estados Unidos,
ya al día siguiente estamos peor. Si ahorita económicamente estamos mal, porque tenemos una gran deuda externa, dijo Ricardo Arjona. Si no han escuchado esa canción, escúchenla. Arjona tiene mucha razón donde dice: las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera. Gracias a Dios, pues todavía conservamos nuestra moneda. Entonces eso sí es algo que nos tiene que dejar muy tranquilos en esa parte, ¿verdad? Porque todavía conservamos. Ya si se llega a meter aquí el dólar, esa ya es señal de que ya lo perdimos todo, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Tratados es Estado con Estado, convenios ya es Estado, organismos internacionales, instituciones, pero para resolver y regular una ejecución y relaciones recíprocas. Es decir, bueno, yo hago esto para la ONU, pero ONU, ¿vos en qué me vas a ayudar a mí? Ah, bueno, entonces tiene que ser esto y esto. Por eso les digo, con lo de Maduro, algo tuvo que haber de más. Algo tuvo que haber más. ¿Por qué? Porque como dice la ONU, y se los vuelvo a repetir más adelante, está eso de que yo como país estoy dentro de, yo no puede haber injerencia de otro país en mi país. Es decir, Estados Unidos no puede venir a decir, es como que les diga, ay Dios, alguien, parejas casadas, es que vos no lo tenés que hacer así, se hace así. No, vos no vas a venir a mandar a mi casa, o entre hermanas, tal vez cada quien, hermanos, no sé, cada quien ya tiene su casa, sabe cómo vive, si vive en un relajo, vive en lo limpio, en un chiquero, cada quien sabe cómo vive, pero que venga alguien y diga, es que vos lo tenés que hacer así, disculpa, pero yo no te estoy pidiendo nada para que vengas a decir qué tengo y qué no tengo que hacer en mi casa, y ahí ya empiezan las discusiones. Algo así es con las injerencias. Entonces no sé si quedó más o menos claro. Les digo más o menos porque ahorita ustedes pues obviamente se les hace difícil porque no es un tema que están tratando. Por eso es Derecho Internacional Público 1, para que vayan viendo, que vayan conociendo. Más adelante ya le van a ir agarrando el sentido, y si no, pues no se asusten, vamos a ir haciendo ejercicios para que lo vayamos entendiendo. Entonces, una cosita más. Y ahí estamos. ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta o aportar algo? Solo una consulta, licenciada. ¿Con este material de sus diapositivas nos va a apoyar enviándolas o lo que anotemos nosotros? No, ahorita ya no les envío nada. La clase se acabó. Los que pusieron atención, qué bueno, y los que no. Pues no son mentiras. Estas sí se las paso, pero como les digo, no les puedo poner ahorita nada en Classroom porque, bueno, los que entraron de último, me disculpo si no han visto nada en Classroom. Yo tuve un inconveniente con Classroom, mandé un correo a control académico, pero no me han contestado. Entonces yo voy a intentar todavía estos días, y si no, pues ni modo, hasta que nos toque la otra semana presencial, pues ya hablo yo con la secretaria o con el coordinador, y que pues me echen la manita ahí, ¿verdad? Pero yo pues si es posible, se la envío a Yaneli en un rato, y si no, pues se la envío el día de mañana. Eso sí les quiero pedir de gran favor que no se vayan a confiar así como que, ay, la ley va a mandar la diapositiva y vamos a estudiar. Yo soy capaz, de las mando un día antes del parcial y ahí miran qué hace. Por eso les digo, no se confíen. Trato de que la diapositiva no vaya tan saturada. Ahorita sí se fue saturada, pero son cosas, como les digo yo, pinceladas de repaso. Hay unas que les dije, sí, enfóquense, traten de asociar, pónganle, o por lo menos mi modo de estudio es así, traten de asociar ciertas conceptos con algo. Pónganle, como le decía yo a Eli, acuérdense de mi simpatía, solo agreguen en la otra fase paz y seguridad, por favor, paz y seguridad, mi simpatía. Miren, eso les va a salvar
por lo menos el primer parcial, pero sí, yo les voy a pasar esta diapositiva. Ya lo que miremos en clase, ahí sí lo de que es en clases, sin mucho, una hoja de resumen les puedo hacer de lo que les va a decir, pero ya sí lo que es en clase, ¿por qué? Porque quiero aprovechar que es presencial. Incluso ya saqué los trabajos de exposición, solo quiero ver cómo vamos a estar con los descansos, con la huelga y con todo, para yo ya irme acoplando, ¿verdad? Pensé que esta clase me iba a llevar otro día más, pero ya vi que no, porque aquí ya terminamos el primer tema, ya entramos al segundo contenido, entonces no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. La regañada, licenciada, falta. Ay, tan linda. Y Consta la que asistencia, Lick. la asistencia, fíjense que eso ahorita lo vamos a ver. ¿Saben por qué? Solo, fíjense que ahorita como ya tenía rato de no estar en Meet, trabajar en Meet, quiero ver si lo puedo hacer así. Ustedes síganme hablando, cuéntenme un chiste antes de que los regañe. Antes de que, por los que entraron tarde, les tengo una regañada. No se vayan a asustar, pero sí los tengo que regañar. Pero... Solo es para los que entraron tarde, Lick. no, es para todos. Pero espérenme, con la asistencia, ahorita vamos a ver qué pasó con la asistencia. Fíjense que les quiero comentar. Yaneli, pues, lo siento, yo creo que si no estoy mal, el día viernes les pasaron el listado de la asistencia y dos cositas. Yo me acuerdo que les dije que es que no sé ni cómo empezar. A mí me da más pena regañarlos que ustedes. Ay, bueno, voy a empezar por el principio o el final, diría la canción. Yo creo que el día que di no di la primera clase, más que todo fue la presentación, fui clara en algo. No sé si alguien se pudiera acordar más o menos qué dije. De que nadie le podía escribir a su número personal y que por eso iba a nombrar a Nayeli con la única que iba a tener comunicación. Ajá, algo más con referente a la clase, a los cursos. ¿No? Ajá, la asistencia le iba a pasar en cualquier momento. ¿Algo más? Que había un horario para tener abierta la puerta, Lick. Ajá. Que en las clases virtuales la única entrada iba a ser a las -4. Sí, exacto, y todavía los dejé entrar a las -10. Sí, por respeto a los que hacen su esfuerzo en pagar su internet, sí, créanme que sí. En esta vida nada es gratis y a todos nos cuesta. Miren, algo que les dije yo con los trabajos escritos, y yo sí me tomo el tiempo y ahorita van a ver por qué. Sus nombres. Yo les dije que yo iba a tratar la manera de hacer lo posible de los trabajos en clase. Les voy a poner a hacer caligrafía porque lo que yo copié fue lo que entendí de esos nombres. Unos, Yaneli me mandó una lista y por cierto se las voy a enseñar porque ya ni le dije ni sí, ni no, ni gracias, solo me puso los datos correctos, que mi nombre está mal escrito, que mi nombre va con S y mire, aquí está, no me miento, la pobrecita sí me lo puso aquí para que vean que ella sí ha estado aplicadita. Me dijo, Lita, si quiere páseme el Excel. Yo le dije, no tengas pena, yo lo voy a hacer. ¿A qué voy con esto? Para ustedes, lastimosamente, yo sí soy alguien que se fija en todo.
¿A qué me refiero en todo? Yo no pongo a nadie. Nayeli, no van a creer que es mi auxiliar. No, no es mi auxiliar. Créanme que no lo es. Pero yo mis cosas las reviso yo. Yo no pongo a nadie que, ay, mira, calificarme porque son 100 y no sé cuántas gentes más. No. Incluso habían 101, ahorita solo hay 92. Solo hay 92 personas. Entonces, des en cuenta. ¿A qué voy con esto? Revisando yo listado por listado, encontré que, ay, no está mi amiguito, lo voy a apuntar porque la LIC no se va a dar cuenta. Voy viendo la misma letra. No está mi amiguito, lo apunto en este listado. Para su sorpresa, lo voy hallando en otro listado. ¿A qué voy con esto? Por lo menos de la persona que anotó 2 veces, bueno, no anotó 2 veces, se anotó él y no vino su compañerito. No sé quién anotó a quién y ahí sí puede haber problemas. ¿Por qué? ¿No vino? ¿No vino? O usted le va a decir, mire, usted va a perder estos puntos por estar anotando de más a su compañerito que no vino. Uno. Otro, créanme que, y ¿saben qué es lo chistoso? Que del otro caso, no está mi compañerito, aquí lo apunto. Iba con una letra, no hay ningún problema. De plano dijeron, vos mira, apuntame. No se comunicaron. Lo voy hallando en otro listado y yo, qué bellos. O sea, me aparecen dobles, 2 personas, con la letra y todo. Entonces yo sí les voy a pedir de, por favor, que si no están sus compañeritos, no los apunten. ¿Por qué? Porque yo me fijo en todo y yo para ver quiénes tienen la misma letra, ese sí es uno de mis dones. Entonces, evitemos que les baje puntos, evitemos de que ya al compañerito usted les va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque eso ya les puede afectar para su parcial. No que no se lo va a pasar, no. Yo tengo libre entregarles el parcial a todos, ¿verdad? Pero por las actividades que vienen, no vino su compañerito. Alguna excusa va a tener que entregar y justificada. Entonces yo sí les encargo mucho eso. Dime, Gloria. Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo sí aparecía como María. Fíjate que te escucho muy lejos. Solamente como corrección de mi nombre, yo aparezco como María. Y sí puedo decirle que escribo bastante bien, entonces creo que ahí tuve un pequeño error porque pues, mi letra sí es clara, entonces solo como para solicitar la corrección, licenciada. Mire, no hay ningún problema, yo te lo corrijo. Lo que sí voy a hacer es que les voy a escanear sus hojas donde ustedes mismos se anotaron para que no hagan la LIC solo babosada, se está hablando, se está inventando las cosas, no. Créanme que les fui a preguntar a 5 personas más en mi trabajo y les dije, decime qué dice aquí porque no entiendo, les dije. Miren, uno me decían, con un apellido fue el que tuve más problemas, que no sabía si era Arenas o Nenes o Nenas, yo no entiendo, lo va a colocar como Arenas, igual me tienen que decir, está malo, y sí, salieron los que no estaban bien, hasta se los voy a dejar subrayados, quienes me salieron dobles, dirían. Entonces yo sí les voy a encargar mucho eso. No vino su compañerito, ok, como lo decíamos aquí, su compañerito tiene voz y voto para ir a hablar y decirle, vos, mira, háblale a la licenciada, ¿por qué no viniste? Si se hizo un trabajo en clase, estuvo bueno, y si no, perdió. Yo ahí no puedo hacer más, ¿verdad? Porque como les dije, yo quiero aprovechar las clases presenciales y por eso estoy viendo cómo nos va a tocar. Hay trabajos de exposición en grupo, hay trabajos escritos. Cuando digo en grupo, y solo les quito un minutito más porque va a empezar su otro curso. Cuando digo trabajo en grupos, trabajo en grupos quiere decir que si son 15, los 15 van a estudiar. ¿Por qué? Porque yo en los 15 escojo uno al azar. No es el que ustedes ponen, es el que yo quiero. Entonces, para que se vayan preparando, ¿verdad? Ese mismo día yo les digo, bueno,
fulanito es el que le toca exponer y él va a dar la cara por su grupo. Entonces ahí sí van a aprender qué es trabajar en grupo y lo que les decía les pasa, el que trabajó, bueno, y el que no, no, y problemas yo no quiero. Entonces con la asistencia no se preocupen, ya la tomé. Como dirían ustedes, la pasé en cualquier momento, ya la tomé, ya la tengo conmigo. Entonces si ya no hay nada más que decir, pasen una linda noche. Y nos miramos el viernes, primero Dios. Buenas noches, licenciada, que descanse. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. ¡Feliz noche! Gracias. Jimena.